Del Evangelio de Mateo, capítulo número 21, verso número 28, hasta el verso número 32. Hoy vamos a analizar, vamos a exponer o vamos a predicar la parábola de los dos hijos que muestran lo que es el verdadero arrepentimiento. El título de la exposición de este día o de esta mañana es Parábola de los dos hijos. Entre paréntesis, el verdadero arrepentimiento. El objetivo, mis hermanos y amigos, es que usted pueda conocer o pueda recordar lo que es el arrepentimiento y también la importancia del arrepentimiento. Nosotros como hombres que nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza con tendencias a ser rebeldes, en el pasado necesitamos el arrepentimiento para nuestra salvación, para nuestro perdón, pero ahora como cristianos, como integrantes del reino de Dios, tenemos que seguir arrepintiéndonos, y no para la salvación, sino para nuestra santificación. El arrepentimiento es algo esencial, es algo importante. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento, los 12 apóstoles predicaron el arrepentimiento, el apóstol Pablo predicó el arrepentimiento, y hermanos y amigos, la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia ha predicado el arrepentimiento para con Dios y la confianza exclusiva en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el objetivo, es un solo objetivo. Las parábolas por lo general nos muestran o nos tratan de enseñar o nos transmiten una sola verdad. Hoy vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Si gustan, pues, acompañarme a la lectura de Mateo capítulo número 21, versículo número 28 hasta el versículo número 32. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a explicar el texto y vamos a aplicar el texto a nuestras vidas. Dice el verso número 28, capítulo número 21. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Verso 31, el Señor Jesucristo hace esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, o sea, los que recaudaban impuestos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Que Dios pueda recordarnos lo que es el verdadero arrepentimiento. No solamente el arrepentimiento para nuestra salvación, sino que también lo que es el arrepentimiento en la vida de cada cristiano. Porque no solamente en el pasado nos arrepentimos, sino que en el presente, como hijos amados por Dios,
como hijos que estamos en ese proceso de santificación, seguimos nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, queremos reconocerte y alabarte. Gracias por permitirnos vivir en este día. Gracias por traernos hasta este lugar para escuchar su palabra. Danos, Señor, entendimiento, ilumina nuestras mentes para atesorar tu palabra y ponerla por práctica. Gracias por este tiempo y te damos la gloria, el honor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, pues, hermanos y amigos, de la exposición es la parábola de los dos hijos, un verdadero arrepentimiento. Y nosotros vamos a dividir esta exposición en tres partes del verdadero arrepentimiento. Primera parte, un verdadero arrepentimiento trae reflexión. Segunda parte, un verdadero arrepentimiento trae confesión y necesidad de perdón. Y por último, tercera parte, un verdadero arrepentimiento traerá frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sé si yo he experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo sé si estoy viviendo una vida en arrepentimiento? Pues si nosotros reflexionamos cuando ofendemos a Dios, si nosotros reconocemos nuestro pecado y la necesidad del perdón, y si nosotros vemos en nuestras vidas los frutos de un verdadero arrepentimiento. Antes de iniciar, pues, con la explicación, que parece una explicación demasiado sencilla, pero tiene una profunda enseñanza, vamos a poner el texto en su debido contexto. Así que les voy a pedir que estén prestos para estar observando el contexto de esta gran parábola. ¿Cuál es entonces, hermanos y amigos, el contexto? ¿Por qué Jesús enseñó la parábola de los dos hijos donde está transmitiendo el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál era su audiencia? ¿Cuál era la motivación que el Señor Jesucristo nos trajo esta parábola para ellos y también nos las trae en esta mañana para nosotros? Vamos a ver por lo menos 6 aspectos de forma breve que giran alrededor de esta grandiosa parábola, la parábola de los dos hijos. Vean ahí en el capítulo número 21, verso número 9. Vean ahí en sus Biblias cuál era ese contexto. Jesús ha entrado a la ciudad de Jerusalén. Grandes multitudes, no eran cientos, eran grandes multitudes que estaban aclamando su nombre. Jesús ha entrado en un pequeño asno. La multitud está gritando, Hosana, Hosana, el Hijo de David. Verso número 9, del capítulo 21. Y la gente que iba delante y que iba atrás aclamaba. Y esto es muy importante para entender la parábola la parábola de los dos hijos, porque las autoridades religiosas están teniendo demasiada envidia de nuestro Señor Jesucristo. En la mente de los fariseos, en la mente de los ancianos está la muerte del Hijo de Dios. Ellos están buscando pretexto para encontrarlo en alguna falta y condenarlo, pero preste atención entonces, la gente aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Y esta palabra Hosana significa salve, pero esta palabra salve tiene sus implicaciones. Es una súplica que le hacen al rey para que el pueblo sea rescatado. Hosana, Hosana, es una palabra de alabanza, pero tiene que ver con la súplica que le está haciendo el pueblo para salvación. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Aquí tenemos el primer elemento del contexto. Grandes multitudes estaban reconociendo, estaban atribuyendo que Jesús era el que iba a salvarles. Desafortunadamente, esa misma multitud entregó a muerte al Señor Jesucristo, porque la salvación tenía que venir primero del sacrificio del Hijo de Dios. Recuerde un principio. Primero la humillación y después la exaltación. El Hijo de Dios tenía que ir a una cruz para después ser exaltado hasta lo más alto, y en el nombre de Jesús solo habrá y habría y seguirá habiendo salvación. Así que ese es el primer punto que rodea el contexto. Versículo número 13 de Mateo 21. El Señor Jesucristo ha entrado al templo. Él con su autoridad ha hecho una limpia. Él ha botado a los cambistas, Él ha limpiado a su templo, Él ha quitado a los vendedores de animales. Verso número 13. Estamos estableciendo el contexto para comprender bien la parábola de los dos hijos. Y les dijo, escrito está, verso 13, mi casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está mi casa es de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Las declaraciones, hermanos y amigos del pueblo, Hosana, Hosana, el Hijo de David, y también la alabanza del pueblo y las acciones del Señor Jesús están causando una indignación de las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas estaban a cargo del templo, a cargo de la ley. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la verdad. El Mesías había llegado. La salvación estaba cerca, pero los líderes estaban rechazando una vez más a el Mesías. Verso número 15, capítulo 21, verso número 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana el Hijo de David, se indignaron. Después Jesús se retira a Betania, cerca de Jerusalén. Pero al día siguiente, verso número 23, Jesús regresa al templo para enseñar. Una vez más, las autoridades religiosas están altamente indignadas por lo que está haciendo Jesús. Verso número 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Verso 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí está, hermanos, esa pregunta que Jesús hace y que no pueden responder. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es en ese contexto, en un contexto de desafiar la autoridad suprema del Hijo de Dios, es en ese contexto de la falta de arrepentimiento de los líderes de la nación de Israel. Es en ese contexto de la súplica del pueblo diciendo, Hosana, Hosana, el hijo de David. Es en ese contexto de indignación que Jesús va a exponer una parábola donde la verdad central de esta parábola es el verdadero arrepentimiento. Así que vamos a iniciar pues esta parábola en Mateo capítulo número 21,
verso 28 en adelante. Personajes, hermanos y amigos, de la parábola. Personajes principales son fáciles de detectar. Número 1, el padre de familia. Este hombre, al parecer, es un hombre rico, tiene parcelas, tiene viñedos. Es un hombre probablemente rico, es un padre de familia. Segundo personaje o segundos personajes, encontramos a sus dos hijos, Tercer elemento de esta parábola, hay una orden, hay un mandamiento para estos dos hijos. Y cuarto elemento de esta parábola, hay dos reacciones muy similares, pero en apariencia distintas. El cuarto elemento es la clave de esta parábola. Uno reacciona externamente en rebeldía ante el mandamiento del Padre, pero el otro reacciona internamente rebelde. Uno es hipócrita ante el mandamiento, otro es rebelde ante el mandamiento. Conclusión, los dos son rebeldes, solamente que uno es interno y el otro es externo. Así que teniendo en cuenta esos elementos, vamos nosotros a iniciar. No sin antes, veamos algunas consideraciones de el arrepentimiento en la Biblia. Marcos 1, versículo número 4, Juan el Bautista, su predicación giraba al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista, considerado por el Señor Jesucristo como el mayor de los profetas, uno de los más grandes predicadores que se haya registrado en la historia bíblica, su tema principal fue el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:4. Número 2, el más grande predicador, el más grande profeta, nuestro Señor Jesucristo, predicó el arrepentimiento también para el perdón de los pecados. Número 3, los discípulos de Jesús en Marcos 6, verso número 12, salieron predicando un mensaje. El mensaje era el arrepentimiento para el perdón de los pecados. En el libro de los Hechos, después de que Jesús ascendió a los cielos, el apóstol Pedro predicó un gran sermón y la conclusión para su audiencia es arrepentimiento para el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo en Hechos 17:30 predicó a los hombres arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hermanos y amigos, el mensaje de arrepentimiento es necesario para la salvación. El mensaje del arrepentimiento es necesario también para nuestra santificación. En muchas ocasiones como cristianos nos hemos olvidado de lo que es el arrepentimiento. Y no para salvación, sino un arrepentimiento para nuestra santificación. La puerta del arrepentimiento es necesaria para que los hombres sean perdonados. Si no se arrepienten, ¿cómo pues van a ser perdonados? Es necesario pues, gracias, el arrepentimiento. En nuestros días, el arrepentimiento parece que ha sido pasado de moda, porque no se predica acerca de la necesidad tan grande que tiene el hombre de arrepentirse o de el perdón. En ocasiones minimizamos el pecado, en ocasiones minimizamos el juicio de Dios, en ocasiones minimizamos pues esta gran doctrina del arrepentimiento. Todos los integrantes del reino han experimentado un verdadero arrepentimiento y es lo que la parábola de los dos hijos nos enseña. La carta a los Romanos, capítulo número 3, nos dice que es necesario que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 3, verso número 10.
No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay ninguno que busque a Dios. Romanos 3 nos habla de la necesidad del arrepentimiento. El hombre pues por naturaleza se rebela en contra de Dios. Así es su naturaleza. El hombre se rebela en contra de la ley de Dios. El hombre por naturaleza es extraño, es enemigo, es rebelde. Necesita el hombre arrepentirse, si no vendrá la condenación eterna. Es importante pues entonces este tema del arrepentimiento. Vamos a iniciar pues en el verso número 28 y vamos a ver en esta parte un mandamiento del padre de familia. Ve ahí en sus Biblias y encuentre usted el mandamiento del padre de familia y preste atención la reacción de los dos hijos ante el mandamiento. Es la misma reacción que nosotros teníamos en el pasado ante la ley de Dios. Es la misma reacción que tiene el hombre por naturaleza ante la ley perfecta, santa, justa y buena de Dios. Verso número 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, y aquí encontramos el mandamiento que será quebrantado. Ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cuál fue el mandamiento del padre? El padre tenía 2 hijos. El mandamiento era enviarlos a trabajar al campo. Pero la naturaleza de estos 2 hijos fue rebelarse en contra del mandamiento del padre. Uno fue abierto, uno lo hizo sin temor y el otro lo hizo de forma y con hipocresía. Pero los dos tienen el mismo problema, una rebeldía en contra de los mandamientos de Dios. Uno fue extremadamente rebelde, el otro fue extremadamente hipócrita. Versículo número 29. Respondiendo él, dijo, vean entonces, hermanos, la reacción de los dos hijos, versículo número 29 y versículo número 30, la reacción ante el mandamiento. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Verso número 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Los 2 hijos tienen el mismo problema que usted tenía antes de ser cristiano. Los 2 hijos tienen el mismo problema de las personas que nacen con esta naturaleza. Nuestra naturaleza se caracteriza por ser rebelde ante el Creador, se caracteriza por ser rebelde ante la ley de Dios. Nosotros tenemos niños o tuvimos niños, y cuando nosotros dábamos el mandamiento, ¿cuál era la reacción de nuestros hijos? La primera reacción no era de sí, Señor, yo voy a ir. No, es rebeldía porque es por naturaleza. Esa naturaleza tiene que ser transformada por el poder del Espíritu de Dios. Esa naturaleza que se revela ante el mandamiento de Dios tiene que ser transformada. No hay poder humano que pueda transformar nuestra naturaleza, que reacciona de forma rebelde y desafiante ante el Dios creador del cielo y de la tierra. Imagínese, hermano y amigo, el poder que tiene de esclavitud la naturaleza del ser humano, que se pone en contra de aquel que le da la respiración, en contra de aquel que le da la vida, en contra de aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Cuando nosotros en ocasiones vamos conduciendo y por descuido nos cruzamos un semáforo y viene la ley, la justicia, nosotros, algunos,
sentimos cierto temor porque nos han agarrado en una falta y tenemos miedo a la consecuencia de nuestras faltas, una multa. Tenemos temor, pero los hombres, debido a su naturaleza, no tienen temor de Dios, porque están en contra de sus mandamientos. Así que podemos aprender del primer hijo, que demuestra su rebeldía abiertamente. Respondiendo él, dijo, verso 29, no quiero. ¿Cómo piensan que fue la respuesta del hijo? ¿Sería acaso una respuesta amorosa? Papá, no quiero. ¿O sería una respuesta retadora? Y no quiero gritar por el micrófono. Pero nosotros podemos identificarnos, porque cuando éramos hijos, también teníamos esa misma actitud con nuestros padres y gritábamos a nuestros padres, no quiero, desafiando la autoridad, desafiando el mandamiento. Y es lo que vemos en esta parte del texto. El texto o la parábola nos enseña lo desafiante que es el ser humano ante el mandamiento que Dios nos ha dado, desafiantes. Pero por otro lado, como dice Romanos, también nos enseña de la hipocresía que hay en el corazón de los hombres rebeldes. La segunda reacción, verso 30, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. ¡Qué gran hijo! ¡Qué gran hijo! Pero al final, ¿qué sucedió con ese hijo? No fue. Así que los dos muestran la misma rebeldía. Los dos necesitan entonces un arrepentimiento verdadero. Y en nuestra sociedad encontramos esos dos tipos de personas. Hombres abiertamente rebeldes ante los mandamientos de Dios, pero también encontramos hombres secretamente rebeldes ante los mandamientos de Dios. Y esos hombres, la palabra de Dios los llama como alguien que se pone una máscara, solo muestra una identidad falsa, pero por dentro están en contra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza pues de esta parábola? Versículo número 31 al verso número 32. Encontramos aquí la enseñanza. Recuerden, hermanos, que esta parábola va dedicada a los líderes religiosos de la nación de Israel, que no veían la necesidad del arrepentimiento de sus vidas. Ellos decían que las prostitutas se arrepientan, que los recaudadores de impuestos se arrepientan, mas no yo. Ellos no encontraban una necesidad de arrepentirse. En otras palabras, no se veían pecadores. Para poder arrepentirse es necesario primeramente verse pecadores, no ante los hombres, sino delante de Dios. La enseñanza, pues, verso número 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es una pregunta de Jesús. Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, que eran odiados por el pueblo judío, eran considerados lo peor, los recaudadores de impuestos, porque cobraban más de lo debido. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En otras palabras, aquellos hombres o aquel grupo que ustedes desprecian, ellos han entrado al reino de Dios y ustedes han sido excluidos por la falta de arrepentimiento. Todos los integrantes del reino de Dios han experimentado entonces un verdadero arrepentimiento. Verso número 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia,
El mensaje de Juan el Bautista es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje central, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con el mensaje de Juan el Bautista? Dice el verso 32, y no le creísteis, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Cuál es la diferencia de un grupo a otro? Los dos son pecadores, los dos son culpables. Unos rechazan, los otros creen. Amigos y hermanos, usted ha experimentado un verdadero arrepentimiento, no para con los hombres, sino para con Dios. Usted ha rechazado el mensaje, un mensaje de salvación por la fe exclusivamente en Jesucristo. ¿O usted todavía está queriendo depender de sus buenas obras para ganarse el cielo después de la muerte? Un grupo rechazó porque no veía necesidad de arrepentimiento. El otro grupo creyó. ¿Qué es entonces el arrepentimiento y qué implica? ¿Qué es entonces el arrepentimiento y qué implica? Implica reflexión. Implica confesión, implica necesidad de perdón y también implica frutos de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es entonces, pues, el arrepentimiento? Principalmente es un cambio de idea. Principalmente es un cambio de idea. Es confesar que estábamos equivocados. El arrepentimiento es un cambio de idea, y esa idea es que yo era rebelde en contra de los mandamientos, y ahora mi arrepentimiento es ponerme de acuerdo con Dios y reconocer esa rebeldía, ir hacia un camino de rebeldía, y el arrepentimiento es dar 180 grados a ese camino en que yo me encontraba. El arrepentimiento es reconocer, en otras palabras, que estábamos equivocados. El arrepentimiento significa que estábamos en contra de Dios y que ahora tenemos la necesidad de ir, pero a favor de Dios. El arrepentimiento, pues, no es algo romántico. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados o un cambio profundo en nuestro ser. El arrepentimiento no es externo, el arrepentimiento empieza en lo interno. Reconocer lo sumamente equivocados que estábamos de acuerdo a nuestras propias ideas y no a lo que Dios demanda. El padre dijo al primero: hijo, ve a trabajar. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después, arrepentido, fue. Ahora es obvio, pues, que el hijo ha cambiado de idea. Su idea era de rebeldía. Ahora con su padre ya no es de rebeldía. Ahora es de desear cumplir su voluntad al ir a trabajar. Al principio el mandamiento ofendió por causa de su naturaleza, pero el mandamiento revela lo que hay en el corazón del ser humano: rebeldía. Podemos nosotros imaginarnos: ¿qué derecho tiene mi padre a mandarme si yo también soy dueño de la viña? Pero después este hombre reflexionó. De igual manera nosotros como hombres decimos: ¿qué derecho tiene el Creador? ¿Qué derecho tiene Dios para poner los mandamientos? No nos damos cuenta que Él es nuestro Creador y por su voluntad nosotros todavía aún respiramos. Así que primer elemento de un arrepentimiento verdadero: la reflexión. La reflexión es el primer paso de alguien que en verdad está arrepintiéndose de sus acciones. Primer paso, pues, este hombre reflexionó. Pero pregunta, hermanos, ¿quién hace reflexionar al ser humano cuando es expuesto ante los mandamientos de Dios?
¿Quién convence al mundo de pecado? ¿Quién convence al mundo de justicia? ¿Quién convence al mundo de juicio? En otras palabras, te hago una pregunta personal. ¿Quién te convenció a ti para venir en arrepentimiento y fe? ¿Quién te convenció a ti de que tú estabas en contra de los mandamientos de Dios? ¿Quién fue? ¿Fue tu esposo? ¿Fue el vecino? ¿Fue tu intelectualidad? ¿Fue tus dones? ¿Quién te convenció de la necesidad de arrepentimiento en tu vida y la necesidad del perdón? El primer hijo, después de la desobediencia, pensó en sus acciones, pensó en su padre, pensó en profundidad de lo que era su padre y fue movido a reflexión. Él pensó en su maldad. Él no tuvo paz hasta que encontró el verdadero arrepentimiento. La pregunta es, ¿quién nos convence de nuestro pecado? ¿Acaso es el pastor? ¿Acaso es un psicólogo? ¿Quién puede convencernos? La respuesta es solo Dios. La respuesta es el Espíritu de Dios. Juan 16, verso número 7. Reflexión. ¿Quién nos hace reflexionar? Es la palabra que nos hace reflexionar. Es el Espíritu de Dios que nos hace reflexionar. Juan 16, verso número 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pregunta entonces, ¿fuimos nosotros convencidos por el Espíritu Santo de la necesidad de nuestro arrepentimiento, sí o no? ¿O será acaso que hubo solamente una experiencia de remordimiento en nuestras vidas? ¿Será acaso que nuestro arrepentimiento fue externo y no interno? El arrepentimiento bíblico no es un dolor o tristeza cuando nuestros pecados son o han sido descubiertos y sentimos algún tipo de remordimiento por nuestras acciones. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es cuando somos convencidos por el poder del Espíritu Santo y nos revela los pecadores que somos y la necesidad tan grande que tenemos del perdón de nuestros pecados, y nos muestra a Cristo, el único sacrificio aceptable para el perdón y la reconciliación de nuestros pecados. El arrepentimiento bíblico es ser expuestos ante la santidad de Dios. El arrepentimiento bíblico es cuando vemos a Jesús en el trono, cuando vemos a Dios en el trono y nosotros nos vemos como basura. El arrepentimiento bíblico es un giro de 180 grados. El arrepentimiento bíblico implica un dolor profundo, no por ofender a nuestra esposa o a la sociedad, sino por ofender al Rey de la Gloria. Ese es el arrepentimiento bíblico que todo integrante del reino ha experimentado. El arrepentimiento, pues, bíblico es reconocer con un dolor profundo por haber ofendido al que nos ha dado el sustento y la vida. Ese es el arrepentimiento bíblico. Cuando David en el Salmo 51 reconoció su pecado, él inicia: contra ti y contra ti he pecado. Contra ti he pecado. Ese es el arrepentimiento bíblico. Segundo principio, es un reconocimiento de nuestra maldad y la necesidad de nuestro perdón. No solamente somos convencidos, sino que el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra culpa, pero también nos hace
tener necesidad del perdón de nuestros pecados. El primer hijo, después de que vio su culpa, pensó en los atributos de su padre. Dios, mi padre ha sido bueno, yo he sido rebelde. Mi padre ha sido amable, yo he sido rebelde. Mi padre me ha dado todo, yo he sido rebelde. Cuando el hombre reflexiona en que a quien ha ofendido es a Dios, y cuando el hombre se le muestra lo bueno y lo amoroso que ha sido Dios, lo único que podemos decir nosotros: yo he sido un rebelde y la necesidad de nuestro perdón. Las palabras del hijo pródigo, una parábola que es como un paralelo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo mismo se puede decir del publicano que oraba, cae a tierra, se golpea el pecho y se siente tan indigno de ni siquiera poder levantar su vista, pero clama: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. En otras palabras, perdóname. El verdadero arrepentimiento no solamente trae reflexión, sino que también trae un reconocimiento y una necesidad de el perdón y del pecado. Número 3, un verdadero arrepentimiento, hermanos, incluye los frutos. ¿Cómo saber si en esta parábola hubo un verdadero arrepentimiento? La misma parábola nos da la respuesta, versículo número 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, y esta es clave, fue. Esta palabra fue indica que hubo frutos. Un verdadero arrepentimiento se muestra por los frutos. El verdadero arrepentimiento se puede medir por medio de los frutos. Este hombre fue a trabajar la tierra. Los fariseos y los líderes religiosos veían como fruto sus propias justicias. Las justicias no les iba a alcanzar. Mas sin embargo, los publicanos, las rameras, estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Los pecadores, cuando se arrepienten, para saber si su arrepentimiento fue verdadero, la palabra clave son los frutos. Los frutos. Quisiera leerles, para ir finalizando, el párrafo número 3 de la confesión bautista. Este párrafo, hermanos, que nos habla del arrepentimiento verdadero, incluye gracia, incluye el poder del Espíritu Santo, incluye la fe, incluye odiar nuestro pecado, incluye el perdón, pero también incluye la novedad de vida. Dice así: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Usted y yo pasamos por la puerta del arrepentimiento, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Usted y yo tuvo la capacidad de arrepentirse, no porque sea mejor que otro o porque estudió la universidad. Usted y yo pasamos por la puerta del arrepentimiento por la gracia y por la misericordia de Dios. Dice: por lo cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de los múltiples maldades y pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar en adelante en un agrado a Dios por completo. Esa es una descripción del arrepentimiento bíblico. ¿Cómo sé si yo experimenté un arrepentimiento bíblico? Básicamente, si usted anda en una vida diferente, pero si usted sigue viviendo como vivía en el pasado, usted cae en la categoría del segundo hijo. Sí, Señor, yo voy, pero nunca hace lo que el Padre le ordena, lo que el Padre le manda.
El verdadero arrepentimiento, hermanos, nos da la capacidad por Dios y por el Espíritu Santo de andar en una novedad de vida. El Espíritu de Dios es clave para nosotros. Finalmente, la contraparte. Uno recibió gracia, misericordia, pero el segundo hijo, así como los líderes de la nación de Israel, en igual de recibir gracia por falta de arrepentimiento, recibieron justicia o juicio. Hechos 17:30 nos dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. El llamado del Evangelio no es venir a Cristo para que tengas un mejor trabajo. El llamado del Evangelio, del verdadero Evangelio, no es venir a Cristo para que se acaben los problemas. El llamado desde los púlpitos que se tiene que hacer a todos los hombres por causa de su rebeldía y por causa de su pecado es un llamado bíblico. Vengan a Dios, depongan sus armas y vengan al arrepentimiento confiando exclusivamente en Cristo Jesús para salvación de sus pecados. Ese es el llamamiento bíblico y ese es el llamamiento que hace la palabra de Dios. Arrepiéntanse de su rebeldía, de su pecado y miren a la cruz. Ahí encontrarán el perdón y la salvación de todos, absolutamente todos sus pecados. ¿Qué sucede si yo muero sin un verdadero arrepentimiento? ¿Qué sucede si yo muero sin un verdadero arrepentimiento? Hechos 17, verso 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos y amigos, las rameras y los publicanos, Jesucristo para ellos es y fue una gran bendición. Escuche con atención. Pero para los fariseos y publicanos, para los hombres que no desean arrepentirse por haber ofendido a Dios, Cristo deja de ser una bendición. Ahora Cristo pasa a ser su peor pesadilla. Él será el juez. Él será su juez. Y serán arrojados a un castigo eterno. En esta tierra, pues, para concluir, solamente existen dos grupos. ¿En qué grupo está usted? Está en el grupo de los integrantes del reino, donde tienen una marca especial. Ellos se han arrepentido verdaderamente. El otro grupo que está excluido del reino de Dios tienen una marca, siguen siendo rebeldes, siguen siendo enemigos de la ley de Dios, siguen siendo enemigos de Dios y por causa de la justicia de Dios, ellos merecen la pena de muerte, merecen el juicio y la condenación eterna. ¿En qué grupo nosotros estamos? Medite en cómo fue su arrepentimiento. ¿Hubo reflexión? ¿Hubo un reconocimiento? ¿Hubo una necesidad? ¿Ha habido frutos de verdadero arrepentimiento? Si no, venga a Jesús en arrepentimiento y fe. Él ofrece el perdón gratuito y para siempre. Conclusiones, pues, y una aplicación. El verdadero arrepentimiento para salvación, como decimos, es una gracia de Dios, por lo cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de sus múltiples pecados y mediante la fe en Jesucristo se humilla por Él con tristeza, que según Dios aborrece su pecado, ora pidiendo el perdón y las fuerzas
que proceden de la gracia de Dios para vivir una vida diferente mediante la ayuda del Espíritu Santo y andar en novedad de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando somos convencidos por el Espíritu de Dios y no cuando somos convencidos por los hombres. Entonces, si eres cristiano, es de esperarse un arrepentimiento continuo a lo largo de toda nuestra vida hasta el fin de nuestra muerte. Y no es un arrepentimiento para nuestra salvación, es un arrepentimiento para nuestra santificación, que es muy diferente. Si tú eres cristiano, cuando ofendes la ley de Dios, ¿qué sucede, hermanos? ¿Hay reflexión? ¿Hay un reconocimiento? ¿Hay cambios en nuestra vida cristiana? Estos tres elementos que no se te olviden cuando usted como cristiano o yo ofendemos a Dios. No solamente se trata de decir, Señor, perdóname por todos mis pecados que he hecho durante el día, sino que se trata de reflexionar, reconocer y pedirle a Dios la ayuda para seguir cambiando y transformando nuestras vidas. Y por último, si no has creído tú verdaderamente, si tú todavía no has experimentado el perdón verdadero, el arrepentimiento verdadero, si sigues confiando en tus obras religiosas, así como los líderes del pasado de la nación de Israel, serán arrojados al juicio eterno por causa de su rebeldía y por causa de sus pecados. Pero las buenas noticias es que en Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que el Espíritu Santo verdaderamente te convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero también te muestre la grandeza de Jesucristo en esa cruz cargando todos tus pecados, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos, y ha prometido un día regresar para establecer la perfecta justicia. El llamado es un arrepentimiento genuino y una confianza genuina en el Hijo de Dios. Oremos pues. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra que nos ha recordado lo que es un verdadero arrepentimiento. Nosotros reconocemos que en el pasado fuimos rebeldes, con gusto, con placer. No te buscábamos, no te amábamos. Mas sin embargo, por tu sola gracia y por tu sola misericordia, fuimos convencidos de nuestro pecado. Fuimos convencidos de la necesidad de nuestro arrepentimiento. Y por tu gracia fuimos conducidos a Cristo por la fe. Te damos gracias por eso y pedimos que siga habiendo en nosotros un arrepentimiento para nuestra santificación. Oramos por aquellos que se encuentran aún en ese estado de rebeldía. Oramos para que usted les convenza de su pecado y les dé dirección, les dé esa necesidad, que usted pueda enseñarles las consecuencias graves de morir sin el arrepentimiento verdadero, pero también que les muestre el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, que ellos puedan, con tu ayuda, creer y confiar. Gracias porque nos da seguridad, Señor, de salvación, solo por Cristo, por medio de la fe. A ti oramos y te damos gracias. Amén.